Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de los amigos y hermanos a través del satélite Galaxy 7, Canal 11, en Puerto Rico, toda la América Latina, el Caribe, Norteamérica y el Canadá. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y en esta tarde nos bendiga con su palabra, dándonos a conocer el significado de su palabra. En esta tarde quiero leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, del libro del Éxodo, y verso 20 en adelante nos dice así la palabra de Dios. He aquí, dice Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La voz de Dios en el fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La voz de Dios, o sea, la voz del ángel del pacto en el fin del siglo. Encontramos en este relato bíblico que Dios le habló al pueblo hebreo acerca de este ángel del pacto y le dijo que él enviaba a su ángel delante del pueblo y le recomendó oír la voz del ángel y le dijo: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Le dijo: pero si en verdad oyes la voz del ángel, yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron. Ahora, ¿por qué encontramos que este ángel acompañaba al pueblo hebreo? ¿Y quién es este ángel? Encontramos que cuando le apareció este ángel del pacto a Moisés en el monte Sinaí, allá en el capítulo 3 del Éxodo, mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, encontramos que le apareció en una llama de fuego o columna de fuego sobre una zarza, un arbusto, y no se quemaba ese árbol. Y Moisés dijo: iré a ver esta gran visión y por qué causa no se quema ese árbol. Cuando Moisés fue, dice en este capítulo 3 del Éxodo,
verso 4 en adelante, viendo Jehová, que él, Moisés, iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él, Moisés, respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, o sea, Dios de Abraham, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora aquí encontramos que este ángel, el ángel de Jehová, dice aquí, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Ahora vean ustedes que este ángel de Jehová es el ángel del cual Dios dice en el capítulo 23, oye su voz, pues yo envío mi ángel delante de ti. Le dice al pueblo hebreo, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Ahora, este ángel, ven ustedes aquí cuando le aparece a Moisés en el monte Sinaí, le dice, yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios del padre de Moisés, Dios de Abraham. Soy también el Dios de Abraham, soy también el Dios de Isaac, soy también el Dios de Jacob, el mismo Dios. Y ahora le está apareciendo a Moisés en esta llama de fuego. En esta forma le había aparecido también a Abraham, a Isaac y a Jacob en diferentes ocasiones. Y le dice a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Le da a conocer a Moisés, miren ustedes, le da a conocer quién es él, quién es este ángel del pacto en esa llama de fuego. Le dice también que es el Dios de su padre y también de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice también que el lugar donde está Moisés es tierra santa, porque donde está el ángel del pacto llevando a cabo su programa, miren ustedes, se convierte en un lugar santo. Y cuando se dice que algo es santo, significa que algo es apartado para Dios. Ahora, aquí encontramos que ese lugar había sido apartado por Dios para Dios llevar a cabo una labor en el cumplimiento de lo que Él había prometido para aquel tiempo. También le dice a Moisés que había visto las angustias del pueblo hebreo pasando por 400 años, y ahora había descendido, dice, y he descendido, ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios. Ahora, cuando Dios desciende, ven ustedes, es para realizar lo que Él ha prometido para ese tiempo. Y Dios le había prometido a Abraham que la descendencia de Abraham sería cautiva en una tierra extraña por 400 años, y luego Dios los libertaría, y en la cuarta generación regresarían a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Pero todavía no tenía hijos Abraham, todavía Isaac no había nacido, y ya Dios le está diciendo, las pruebas
las situaciones difíciles por las cuales pasaría el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham. Porque Dios conoce el fin de las cosas desde el principio. O sea, Dios lo sabe todo. Dios ve todo lo que va a acontecer en la vida de cada persona. Pero, miren ustedes, Dios tiene grandes promesas para sus hijos y Él las cumple en el tiempo señalado por Él. No cuando las personas quieren, sino cuando Dios desea cumplirlas, y ese es el tiempo señalado por Dios. Ahora, el que una persona pase por pruebas, por dificultades, por diferentes situaciones difíciles de aflicciones, eso en ningún momento significa que Dios no esté con esa persona, sino que está pasando por etapas que ya Dios conoce y que Dios permite que pasen esas etapas en la vida de sus hijos, de su pueblo, pero siempre encontramos que el final del camino de los escogidos es glorioso. El final siempre es grande y glorioso, porque es en el final que Dios siempre se manifiesta para cumplir lo que Él ha prometido en una escala mayor que lo que Él cumplió en etapas anteriores. Ahora aquí Dios le dice a Moisés para qué Él ha descendido. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y sigue diciendo todas las bendiciones que están en esa tierra. Y sigue diciéndole al pueblo o a Moisés los lugares exactos. Dice a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Son los lugares que el pueblo hebreo estaría heredando, estaría recibiendo como la tierra prometida. Sigue diciendo el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Porque el clamor de los hijos de Dios siempre llega delante de la presencia de Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios había visto el trato cruel que le daba el pueblo egipcio a la descendencia de Abraham. O sea que cualquier persona que trate mal a un hijo de Dios, ya sea un hijo de Dios de entre los gentiles, un escogido de Dios de entre los gentiles, o un escogido de Dios en medio del pueblo hebreo, Dios lo ve y Dios pagará a cada persona según haga con los escogidos de Dios. Cristo dijo que cualquiera que diera un vaso de agua fresca, de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. O sea que vivirá eternamente también la persona. Pero dice también que cualquiera que escandalice a uno de estos mis pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse a lo profundo de la mar o del mar. Ahora vean ustedes, hay bendiciones para los que tratan bien a los escogidos de Dios y hay maldiciones, juicios divinos para aquellos que tratan mal a los escogidos de Dios. Ahora aquí el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, estaba siendo tratada mal allá en Egipto, y Dios estaba viendo eso
Y Dios dice que estaba viendo cómo los trataban mal, cómo los oprimían. Y dice, ven, le dice a Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y por qué? Si Dios dice que había descendido para librar al pueblo hebreo, dice, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. ¿Y por qué ahora le está diciendo Moisés, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel? Y Dios acá había dicho y había descendido para librar a los hijos de Israel. Es que para Dios materializar lo que Él había prometido, necesitaba un hombre aquí en la tierra, un instrumento a través del cual Dios manifestarse, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y Dios necesitaba un velo de carne a través del cual Él manifestarse y cumplir cada promesa que Él había hecho para la simiente de Abraham, correspondiente para aquel tiempo. Así que vean ustedes, para Dios cumplir lo que Él había prometido de la liberación del pueblo hebreo, Él necesitaba vestirse de carne humana, necesitaba un hombre, un profeta, en el cual morar y a través del cual obrar conforme a lo que Él había prometido. Y así, la voz de Dios, la voz del ángel del pacto, correspondiente para aquel tiempo, era la voz de Dios por medio de Moisés. Por eso encontramos que la palabra, el mensaje que trajo Moisés, fue el mensaje de Dios para el pueblo hebreo. Era la voz de Dios por medio de carne humana, dando a conocer el mensaje correspondiente para aquel tiempo, dando a conocer todo el programa divino correspondiente para aquel tiempo y llevando a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. Por eso, esa luz, esta llama de fuego que le apareció a Moisés y le habló, es identificada sin lugar a dudas como Dios en una llama de fuego hablándole a Moisés. El ángel del pacto, el ángel de Jehová hablándole a Moisés. ¿Por qué? Porque las cosas que él le dijo a Moisés eran las cosas que Dios le había prometido a Abraham que llevaría a cabo en ese tiempo. Esa luz se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le dijo la causa de su venida en ese tiempo era cumplir sus promesas correspondientes para ese tiempo. Ese ángel de Jehová, el ángel del pacto, era el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, velado en una luz, velado en un cuerpo teofánico. Pero ahora él tenía que velarse en carne humana, o sea, él tenía que manifestarse por medio de carne humana, y por esa causa llamó a Moisés, al cual había escogido para ese propósito, para a través de Moisés manifestarse y cumplir cada promesa hecha a Abraham y a los hijos de Israel. Porque siempre esa es la forma para Dios revelarse a su pueblo en cada edad y en cada dispensación y traer el mensaje que corresponde
para ese tiempo. El pueblo que escuchó la voz de Moisés estaba escuchando la voz de Dios correspondiente para aquel tiempo. Por eso, cuando el pueblo hebreo escuchó a Dios en el monte Sinaí, tuvo miedo y le dijo a Moisés: no hable Dios ya más con nosotros, sino que Dios hable a Moisés y Moisés nos hable a nosotros, para que nosotros no vayamos a morir. Y Dios le dijo a Moisés: han hablado bien. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, y dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová nuestro Dios. A él oiré. ¿Está diciendo quién? Le está diciendo Moisés al pueblo. Sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora aquí podemos ver que Dios estableció poner su palabra en la boca de un hombre, de un profeta, y ese profeta hablaría la palabra de Dios para el tiempo en que Dios enviaría a ese hombre. Ya Dios no hablaría más como en el monte Sinaí, donde el pueblo escuchó a Dios hablando, y lo que escuchaban eran truenos, y veían relámpagos, y escuchaban una voz de trueno en el monte, y estaban temblando. Y el mismo Moisés, dice la Escritura, dice Hebreos capítulo 11, que Moisés estaba temblando por lo que él allí escuchaba y veía. Y si Moisés estaba así, ¿cómo estaría el pueblo? Así es que el pueblo tuvo miedo, tuvo temor, y le dijo a Moisés que hablara con Dios y le pidiera que Dios le hablara a él, a Moisés, y Moisés le hablaría entonces al pueblo. Y ese orden establecido por Dios para ese tiempo es el orden que él tiene siempre a través de las edades y las dispensaciones. Dios se manifiesta, se revela a un hombre, y luego que le da su mensaje a ese hombre, que coloca su palabra en la boca de ese hombre y en el corazón, le dice: ahora habla. Y Dios le dice al pueblo, y le dice a Moisés: a él oiré. ¿A quién? ¿A quién oirá el pueblo? A los líderes religiosos, a los doctores de la ley, a los fariseos y saduceos y el sumo pontífice. No, al profeta, donde Dios coloca su palabra para la edad o dispensación en que Dios lo envía, porque esa es la palabra de Dios para ese tiempo. Nadie más tiene la palabra de Dios para esa edad o para esa dispensación. Los demás tienen explicaciones teológicas, explicaciones religiosas, predicaciones religiosas y así por el estilo, pero la palabra del mensaje de Dios correspondiente para ese tiempo solamente la tiene esa palabra el mensajero que Dios envía, el profeta que Dios envía para ese tiempo. Y a ese profeta es al cual Moisés dice, y Dios dice, que el pueblo debe oír. A él oiré. Moisés ni siquiera recomienda: a él oiré, sino que dice: a él
oiréis. O sea, que ordena al pueblo que escuche a ese profeta mensajero. ¿Por qué? Porque también dice, y cualquiera que no oyere lo que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y el que quiera dar buenas cuentas a Dios, escuche lo que Dios ha colocado en la boca del profeta mensajero que él envía para la edad y dispensación en que la persona está viviendo. Es la única forma de dar buenas cuentas a Dios y decir, Señor, yo escuché tu voz. ¿Cómo? A través del profeta mensajero que tú enviaste para el tiempo en que yo viví. Esa es la única forma para escuchar la voz de Dios, la voz del ángel del pacto o ángel de Jehová. Por eso encontramos que los que se rebelaron en contra de Moisés estaban rebelándose en contra de Dios. Los que no escucharon la voz de Moisés estaban rechazando la voz de Dios. O sea, no estaban escuchando la voz de Dios. Los que no escucharon los profetas que Dios envió en las diferentes edades del Antiguo Testamento, no escucharon la voz de Dios, no escucharon la voz del ángel del pacto. Por lo tanto, le tienen que dar cuentas a Dios por ser incrédulos a la voz de Dios, a la voz del ángel del pacto, hablando por medio de carne humana. Ahora encontramos también que Dios dijo por medio de Moisés, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En lo natural, si un hombre rechaza el alimento natural y no come, se debilita, se enferma y se muere. O sea, que no comer el alimento natural, el alimento físico, significa para esa persona muerte física. Y por cuanto el alimento físico representa el alimento espiritual, no comer el alimento espiritual que Dios envía para cada edad o en cada edad y en cada dispensación, no comerlo significa muerte espiritual y significa la segunda muerte para la persona también. Porque no se ha comido el alimento espiritual que le da vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Y la boca de Dios son los profetas de Dios. Pues Dios ha dicho, yo pondré mis palabras en su boca, en la boca del profeta que él envía. Así es como viene la palabra de vida eterna a los seres humanos. Comerla significa vida eterna para la persona. Por eso fue que Jesús dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Él también decía, mis palabras son espíritu y son vida. Y él también decía, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y él decía, y yo les doy vida. Y yo las resucitaré en el día postrero. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiene vida eterna. Lo que muere es el cuerpo físico nada más, pero la persona sigue viviendo y después tendrá un nuevo cuerpo para vivir por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque esa persona ha escuchado la voz de Dios, la voz del ángel del pacto. Por eso, cuando el Señor Jesucristo apareció en esta tierra, podemos ver que era Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. El profeta Malaquías lo había anunciado en el capítulo 3, viniendo luego del precursor, o sea, viniendo después de Juan el Bautista, que fue el precursor de la primera venida de Cristo. Por eso es que dice el profeta Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién era ese mensajero? Fue Juan el Bautista, el cual cumplió esa promesa. O sea, Dios, por medio de Juan el Bautista, cumplió esa promesa divina. Y sigue diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿A quién buscaba el pueblo hebreo? Al Señor. Lo buscaba con sus sacrificios que llevaba a cabo, lo buscaba en sus oraciones, lo buscaba en toda la forma. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, o sea, el mismo ángel que le apareció a Moisés. El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ahora aquí está anunciando que viene el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Señor, para el pueblo hebreo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando vino velado en carne humana, vino vestido de carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Él era el Verbo encarnado, era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, vestido de hombre, o sea, vestido de un cuerpo humano, en medio de la raza humana, visitando la raza humana, para llevar a cabo la redención. En la cruz del Calvario, con su muerte, pagando el precio del pecado, él muriendo por nosotros y limpiándonos de todo pecado con su sangre preciosa. Y así, él cumplir el propósito para el cual él vino. Vino para libertar a sus hijos, a los escogidos, pagando el precio de la redención. Y el pueblo no se dio cuenta que en medio de ellos estaba Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, visitando la raza humana, vestido de un ser humano, de una persona, siendo así el pariente redentor de la raza humana. Algunas personas piensan, y pensaron también en el tiempo de Jesús, que era un hombre cualquiera, o sea, otro hombre más. Pero no era otro hombre más, sino el hombre prometido en la Escritura, que vendría con la unción de la columna de fuego, con la unción del Espíritu de Dios, ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud, cumpliendo así la encarnación de Dios, siendo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús de Nazaret cumplió todas estas promesas, porque en él estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en teofanía. Y ahora Dios en teofanía se metió dentro de un velo de carne y habitó entre los seres humanos y visitó a la raza humana y pagó el precio de la redención. Encontramos que no estaban de acuerdo con él las religiones de su tiempo en la mayor parte de lo que Jesús enseñaba. Pero con todo y eso, era el Mesías prometido para el pueblo hebreo, el cual estaba cumpliendo las promesas correspondientes a ese tiempo. Todo era tan sencillo, un hombre sencillo
que apareció de Nazaret, un carpintero. ¿Y quién estaba esperando un carpintero? Nadie. Todos estaban esperando un rey, un poderoso rey, el Mesías prometido. Pero no se habían dado cuenta que primero vendría él en esa forma sencilla, naciendo primero en Belén de Judea, siendo criado en esa forma tan sencilla y desempeñándose en el oficio de carpintero. Ahora esto va con lo que él tenía que llevar a cabo, porque él tenía que llevar a cabo la construcción de un templo, y siendo también él el que construyó el universo completo, miren ustedes, ahora aparece como un carpintero, uno que construye cosas, pero él tenía que construir su iglesia, su cuerpo místico, su templo espiritual. O sea que él sabía de construcción. Era un carpintero, un obrero de la construcción. Pero él tenía un proyecto grande de la construcción de un gran templo, el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, los que escucharon al Señor Jesucristo estaban escuchando la voz de Dios en aquel tiempo. Estaban escuchando la voz del ángel de Jehová, del ángel del pacto, a través de carne humana. Y se estaba cumpliendo en ellos el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y se estaba cumpliendo en ellos también la escritura que dice, y todos serán enseñados de Dios. Ahora, hubo muchos maestros, teólogos, doctores de la ley, fariseos y saduceos y sacerdotes y el sumo pontífice, grandes maestros del pueblo hebreo, pero todos estaban siendo enseñados de Dios por medio de Jesús de Nazaret, en donde estaba el Espíritu de Dios ungiendo a Jesús de Nazaret para cumplir las promesas que Dios había hecho para ese tiempo. Por eso Jesús podía hablar en la forma que él hablaba. Todavía hay gente que no saben quién en realidad es el Señor Jesucristo. No saben que es el mismo Dios Todopoderoso, el cual estaba en medio del pueblo hebreo como el ángel de Jehová, que es Dios en un cuerpo teofánico, y luego se creó un cuerpo humano, se creó un cuerpo en el vientre de María, creó una célula de sangre en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús de Nazaret, para cumplirse la promesa que sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y para cumplirse la promesa que sería hijo de una virgen. Así es que podemos ver quién es el Señor Jesucristo. Es el mismo Dios que 2000 años atrás visitó a la raza humana en un cuerpo humano, en un cuerpo que Dios mismo se creó en el vientre de María. Por eso, cuando lo acusaba, en una ocasión Jesús preguntó, ¿y por cuál de las buenas obras que yo he hecho en medio de vosotros ustedes quieren apedrearme? Ellos dijeron, nosotros no te queremos apedrear por buenas obras, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le dice, y no dice la Escritura, no dice vuestra ley, yo dije, dioses sois, y la Escritura no puede ser quebrantada. Y dijo, dioses sois aquellos a quienes es hecha la palabra de Dios. La Escritura no puede ser quebrantada.
Allí estaban ellos discutiendo con el mismo Dios Todopoderoso que estaba vestido de carne humana en esa forma tan sencilla. Y no pudieron reconocer que era el mismo que le había dado el mensaje de la ley a Moisés. Era el mismo que le había dado el mensaje de cada etapa o cada edad a los diferentes profetas del pueblo hebreo. Era el mismo que por medio de los profetas había expresado su indignación con el pueblo hebreo a causa del pueblo hebreo desviarse del camino de Dios. Y ahora, estando en carne humana, también expresa su molestia cuando aquellos líderes lo molestan y tratan de decir que Jesús de Nazaret es un impostor, que es un hombre que está poseído de un espíritu malo, del espíritu de Belcebú, y que por ese espíritu es que echa fuera los demonios. Se molesta y le pregunta a ellos: ¿y vuestros hijos, por quién los echan fuera? O sea, las cosas que hacen, y cuando echan fuera demonios, tanto los profetas del Antiguo Testamento como cualquier persona o sacerdote que echara fuera demonios. ¿Por qué? Estaban tratando de desprestigiar a Jesús y de decir que era obra del malo, del diablo, la obra que se estaba llevando a cabo por medio de Jesús. Y más bien era celo religioso lo que tenían de él, porque ellos, con toda la teología que tenían, no podían hacer aquellas cosas que Jesús estaba haciendo. Y el pueblo se estaba yendo con Jesús y estaba dejando a esos maestros teológicos que lo único que sabían hablar era de teología. Pero Jesús hablaba de las promesas que Dios había hecho para aquel tiempo y le mostraba al pueblo el cumplimiento de aquellas promesas. Y eso no es teología sacada de universidad, era la revelación divina correspondiente para aquel tiempo. Era la voz del ángel del pacto, la voz de Dios, hablando por medio de carne humana y mostrando las cosas que debían suceder en aquel tiempo, las cuales no podían enseñar las demás personas, excepto primero Juan el Bautista y después Jesús de Nazaret, de las cuales también habían hablado o profetizado los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, hay muchas personas que dicen: yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo creo su palabra, yo oigo la voz de Dios. ¿Saben ustedes lo que es oír la voz de Dios? Oír la voz de Dios es oír la voz del ángel del pacto. Y oír la voz del ángel del pacto es oír al ángel del pacto hablando en la edad de dispensación en que uno vive por medio del mensajero que él ha enviado para ese tiempo. ¿Y qué da a conocer o habla la voz de Dios en el tiempo señalado por Dios en cada edad y en cada dispensación? Lo que él ha prometido para ese tiempo. Él muestra que ha llegado el tiempo para el cumplimiento de esa promesa, y Dios cumple gradualmente esas promesas por medio de su velo de carne que él tiene para ese tiempo. Y así llama a todos los hijos de Dios, así habla y se oye la voz de Dios en cada edad y en cada dispensación. Esa es la voz de Dios, hablando en cada edad y en cada dispensación. Es Dios por medio del mensajero de cada edad o de cada dispensación, dándole al pueblo
el mensaje que corresponde para ese tiempo y dándole a conocer las promesas que Él tiene para ese tiempo y cumpliendo esas promesas en ese tiempo y dando a conocer el cumplimiento de esas promesas. Es algo sencillo, pero no toda persona así lo entiende y no toda persona así lo recibe. Y no recibieron el cumplimiento de la primera venida del Mesías. ¿Cuándo? Todas las promesas mesiánicas correspondientes a aquel tiempo estaban cumpliéndose, no las quisieron recibir en la persona de Cristo, porque era demasiado sencillo pensar que el Mesías, el poderoso Mesías, el rey de Israel, el hijo de David que ellos estaban esperando, pensar que era aquel joven carpintero de Nazaret, eso sonaba ridículo. Eso sonaba algo fanático para aquel tiempo y para los grandes líderes religiosos. Ellos fueron decepcionados, estaban muy decepcionados en cuanto a la primera venida del Mesías, pues no lo recibieron. Se decepcionaron al ver al Mesías en su primera venida y no quisieron creer que ese hombre sencillo era el Mesías. Y ellos sabían que aquel era el tiempo para la venida del Mesías, porque la Escritura decía que en la semana número 70 el Mesías tenía que estar allí. Y a la mitad de esa semana el Mesías tenía que morir. Le quitaría la vida al Mesías. Así es que ellos no tenían excusa de decir, este todavía no es el tiempo. Era el tiempo. Pero ellos no podían creer que el cumplimiento de aquellas promesas tan grandes estaban en Jesús de Nazaret. No pudieron creer. La Escritura dice que estaban ciegos. Jesús dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Estaban esperando una promesa y cuando Dios se la cumple, no la pueden ver. Lo más triste es estar esperando una promesa divina y luego que Dios la cumpla y no poder ver el cumplimiento de esa promesa. Porque la persona entonces es señalada por Dios como una persona ciega y esa persona no puede ver la luz del cumplimiento de la promesa divina. Por lo tanto, no puede recibir las bendiciones que trae el cumplimiento de esa o de esas promesas divinas, sino los juicios divinos. Porque para los ciegos espirituales que rechazan lo que Dios ha prometido cuando Dios lo cumple, Dios dice, y cualquiera que no escuchare lo que Él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Así es que no hay excusa de decir, no, es que yo prefiero escuchar a fulano de tal. No, es que mi predicador favorito es el doctor fulano de tal, o es el evangelista fulano de tal, o es el pastor fulano de tal, o es el maestro fulano de tal. No. Dios para cada edad y para cada dispensación envía su mensajero, su profeta, y a él oiré. Y él dice, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Es el único que viene hablando todo lo que Dios le manda, porque es el único que oye la voz de Dios, y donde único Dios coloca su palabra. Los demás tienen enseñanzas teológicas, enseñanzas intelectuales, tienen mucha enseñanza de la Biblia, pero el mensaje que corresponde para ese tiempo, en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ese tiempo, lo tiene solamente un profeta mensajero, un hombre en el cual Dios se vela en carne humana y al cual Dios le revela su palabra correspondiente para ese tiempo, sus promesas, y le da a conocer el cumplimiento de ellas, y le dice, ahora habla, porque esto es lo que yo prometí para ese tiempo.
y háblale a ellos, al pueblo, oigan o dejen de escuchar. Háblale al pueblo, te reciban o no te reciban. Háblale al pueblo lo que yo te digo y no le tengas temor, no le tengas miedo. Habla. No es asunto de clamar, sino de hablar. No es asunto de clamar a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Después que ha recibido la palabra el mensajero de verdad, ¿qué va a hacer? Pues darla a conocer. Darla a conocer por medio de todas las formas habidas y por haber, correspondientes para ese tiempo. Por medio de todos los canales posibles, hacer que esa palabra corra y sea conocida. Escuchen o dejen de escuchar, porque no es asunto del mensajero el que escuchen o dejen de escuchar. Es un asunto entre Dios y la persona. Asunto del mensajero es recibir de parte de Dios el mensaje y luego darlo al pueblo. Pero la obra es de Dios. Él es el que comenzó la buena obra y la perfeccionará. No es una obra humana, sino una obra divina. Y para esa obra Dios envía siempre un hombre, a través del cual el ángel del pacto, que es el mismo Dios, en teofanía, se manifiesta por medio de ese mensajero para darle a conocer al pueblo su programa correspondiente para ese tiempo. Hemos visto lo que fue la voz de Dios en el tiempo de Moisés. Fue la voz del ángel del pacto, hablándole al pueblo, pero usando a un hombre. Por eso encontramos que el mensaje de la ley vino por medio de Moisés. Luego encontramos que Dios envió diferentes profetas, pero fue Dios en cada uno de ellos. Luego podemos ver a Jesús de Nazaret, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, hablando que la palabra, hablando las promesas correspondientes para aquel tiempo y diciéndole al pueblo que esas promesas estaban cumplidas en los oídos de ellos y frente a ellos. Y también anunciando las cosas que vendrían más adelante. Luego encontramos a los mensajeros de las diferentes edades de la iglesia gentil, dando testimonio de las cosas correspondientes a la edad en que fueron enviados. Fue Cristo en cada uno de ellos, revelándole a cada uno de ellos sus promesas correspondientes y de cada edad o de la edad en que Él envió a cada mensajero, y ellos dándola a conocer, dando a conocer esa promesa o esas promesas al pueblo. Y así se llevó a cabo el movimiento divino, la obra divina correspondiente para cada etapa, para cada edad. Nadie se puede explicar cómo obtuvo cada mensajero la victoria en el tiempo en que vivió, porque tenían muchas cosas en contra de ellos, pero sin embargo sobrevivieron a todos los problemas, a todas las persecuciones, y ellos llevaron a cabo la obra correspondiente para el tiempo en que vivieron, y cuando terminó su tiempo, algunos murieron de muerte natural, otros por medio de accidentes, y otros fueron perseguidos, condenados por las leyes y matados. Así es que cuando terminó el tiempo de cada uno de ellos, tenía que irse de una forma o de otra forma, pero ya con su labor terminada. Fueron velos de carne, fueron instrumentos humanos en los cuales el ángel del pacto, que es Dios en teofanía, se manifestó en el cumplimiento de la porción profética prometida para el tiempo en que ellos
vivieron. El mensaje de calidad no podía venir por medio de otra persona, sino por el mensajero enviado de Dios para esa edad, que también así ha sido para la dispensación. Y así fue que la voz de Dios fue escuchada, la voz del ángel del pacto fue escuchada en cada edad. Y así es también para cada dispensación. Estamos viviendo en el fin del siglo, en donde toda persona está llamada a escuchar la voz del ángel del pacto, la voz de Dios, en el fin del siglo. Y toda persona está de acuerdo en que estamos en el fin del siglo y en que Dios tiene que darle a conocer a la raza humana algo que ellos no conocen. Y para eso se requiere escuchar la voz de Dios, la voz del ángel del pacto. Y viendo que la única forma de escuchar la voz del ángel del pacto, la voz de Dios, es por medio de un ser humano, entonces tenemos que entender que para el fin del tiempo Dios tiene que enviar un ser humano, un profeta, al cual se revele y a través del cual le hable a su pueblo. ¿Y qué le va a revelar a ese profeta? Su programa correspondiente para el fin del siglo, sus promesas. ¿Y qué va Dios a mostrarle al pueblo, a enseñarle al pueblo por medio de ese hombre? Le va a dar a conocer al pueblo por medio de ese hombre todo su programa, todas sus promesas y el cumplimiento de cada una de ellas a medida que van siendo cumplidas. Y escuchar la voz de ese hombre, el mensaje de ese hombre, es estar escuchando la voz de Dios en el fin del siglo. ¿Y quién es ese hombre prometido para el fin del siglo? Para Dios hablarle a su pueblo por medio de él, para Cristo darle a conocer las cosas que deben suceder pronto. El mismo Señor Jesucristo nos puede decir en su palabra quién es la persona señalada por Dios para hablarle al pueblo el programa divino, el mensaje final, para que el pueblo escuche la voz de Dios en el fin del siglo. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado del Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? El ángel del Señor Jesucristo. ¿Y qué cosas estará dando a conocer el ángel del Señor Jesucristo? Apocalipsis 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué envía su ángel? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Pues estas cosas que deben suceder pronto, Cristo dijo, Cristo prometió que las daría a conocer. Pero para hacerlo, envía su ángel. ¿Cómo hizo? Para libertar al pueblo hebreo. Dios dijo, he descendido para libertarlo. Y ahora le dice a Moisés, por tanto, ven, yo te envío. Ven y yo te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo. Y no era Dios el que los iba a sacar y había descendido, pero para eso necesitaba un hombre, un velo de carne, para por medio de ese velo de carne hablarle al pueblo y libertar al pueblo, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida.
Y ahora aquí, miren ustedes, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, una voz como de trompeta, no una trompeta literal, sino una voz como de trompeta hablando. Con Juan, el apóstol, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Él le prometió dar a conocer las cosas que iban a suceder después de las que ya sucedieron en las edades de la iglesia gentil, en las 7 edades o etapas que ya han pasado. Ahora Él promete dar a conocer las cosas que han de suceder en el fin del tiempo, en el fin del siglo, después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para eso, Él dice, yo Jesús he enviado mi ángel, así como había enviado a Moisés. ¿Había enviado a Moisés para qué? Para sacar el pueblo hebreo de Egipto. Y ahora envía su ángel. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y esa es la voz del ángel del pacto, la voz del Señor Jesucristo, la voz de Dios por medio del ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, dando a conocer todo el programa divino correspondiente al fin del tiempo, dando a conocer todas las promesas divinas que corresponden a este tiempo final. Y así, dando a conocer todo el programa divino del fin del siglo y llevando a cabo todo lo que Él ha prometido para el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo. Porque es por medio de su ángel que Él cumple todas estas promesas que Él ha hecho para sus hijos, para el fin del tiempo o fin del siglo. No hay otra forma establecida en la Escritura. Por lo tanto, toda promesa correspondiente al fin del siglo, Él la dará a conocer por medio de su ángel mensajero y cumplirá sus promesas por medio de su ángel mensajero. Por eso Él dijo, Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y para cumplir esa promesa, Él envía a su ángel mensajero con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, con el cual da a conocer todo el programa divino que corresponde al fin del siglo y al glorioso reino milenial. Para eso es que Él envía su ángel mensajero, el ángel de Jesús, en el fin del tiempo, así como envió otros mensajeros en otras edades y dispensaciones pasadas, para cumplir en cada etapa pasada lo que Él prometió. Y ahora, para cumplir lo que Él ha prometido para el fin del tiempo, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y su mensaje, dando testimonio de estas cosas, ese es su mensaje, dando testimonio de todas las cosas que deben suceder, dando testimonio de todo el programa divino que Él ha prometido llevar a cabo en este tiempo final y en el glorioso reino milenial. Y así, dando testimonio de estas cosas, o sea, predicando sobre estas cosas, dando a conocer estas cosas, el ángel del Señor Jesucristo estará siendo el instrumento del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, del mismo Dios, para que el pueblo pueda escuchar la voz de Dios en el fin del siglo. Esa es la forma para el pueblo escuchar la voz de Dios en el fin del siglo. Estar escuchando el mensaje del ángel del Señor Jesucristo es estar escuchando la voz de Dios en el fin
del siglo. ¿Vieron ustedes lo sencillo que es todo? Pero recuerden que los incrédulos siempre serán incrédulos y tropezarán en la sencillez en que Dios cumple lo que Él ha prometido. Y siempre dirán, pero esto tan sencillo no puede ser lo que Dios ha prometido como una cosa tan grande. Es que no entienden que lo grande es lo que Dios está haciendo. Pero el velo de carne siempre es un hombre sencillo para cada edad y para cada dispensación. Así es que lo sencillo siempre es lo visible, el velo de carne, el mensajero. Lo grande es Dios y la obra que Él está llevando a cabo. Y viendo correctamente las cosas, entonces podemos ver que es grande en cada edad y en cada dispensación el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Es grande, pero cuando miramos al velo de carne, podemos siempre decir, es sencillo el velo de carne, pero grande Dios en el velo de carne. El que es grande siempre es Dios, y el que es sencillo y pequeño siempre es el velo de carne. Pero esa es la única forma para el pueblo, para cada persona, escuchar la voz de Dios en la edad o dispensación en que está viviendo. Y para nuestro tiempo hemos visto cuáles son las promesas divinas. Y al escuchar al ángel del Señor Jesucristo dando testimonio de estas cosas, o sea, enseñando estas cosas que Dios ha prometido, estamos escuchando la voz de Dios, del ángel del pacto en el fin del siglo. La voz de Dios en el fin del siglo. No hay otra forma para escuchar la voz de Dios. No hay otra forma para entender los misterios del reino de Dios prometidos para ser cumplidos en el fin del tiempo, en el fin del siglo y en el fin del mundo, y luego para el glorioso reino milenial. Así es que, para entender todo el programa divino que corresponde a este tiempo final, necesitamos escuchar la voz de Dios en el fin del siglo. Y ya hemos visto la forma sencilla que Dios nos ha dicho en su palabra, que Él nos hablará en el fin del siglo. Ya hemos visto la forma de escuchar la voz de Dios en el fin del siglo, escuchando el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el mensaje del evangelio del reino. Los escogidos de Dios en el fin del tiempo estarían escuchando la voz de Dios. La voz de Dios en el fin del siglo. ¿Vieron ustedes lo sencillo que es todo? ¿Vieron ustedes lo sencillo que Dios hace las cosas? ¿Para qué? Para que los que no tienen una preparación académica alta no tropiecen, sino que puedan entender. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Cristo dijo, te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, de los que piensan que porque han estudiado mucho lo saben todo y pueden opinar, no, que esto es así, no, que esto es así. Miren, nadie sabe nada, el único que sabe es Dios acerca de su programa, y aquellos a quien Él lo quiera revelar. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a quienes, a los niños. ¿Por qué? Porque así te agradó. Porque así te agradó, dice el Señor Jesucristo.
Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven que no es por sabiduría humana, sino por revelación divina. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar es el único que conocerá los misterios del reino de Dios correspondientes para el tiempo en que está viviendo. No es un asunto de decir yo conozco la historia del pasado, eso es historia, pero ser parte del presente, de lo que Dios ha prometido para el presente y ocupar la posición de un verdadero creyente, eso es por elección divina. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es que no podemos decir, sabemos mucho, no. Más bien, lo único que podemos decir, la misericordia y gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha permitido conocer los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final. Y por eso es que en este tiempo final estamos escuchando la voz de Dios en el fin del siglo. Por gracia, porque así le agradó a Dios. La voz de Dios en el fin del siglo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y también los que están a través de Galaxy 7, Canal 11, en todos los países del Caribe, de la América Latina, de Norteamérica, del Canadá y demás países que estén al alcance de este satélite. Será hasta una próxima ocasión. A través del Galaxy 7, Canal 11, continuaremos en esta noche vía satélite en la segunda conferencia de la noche para toda la América Latina, el Caribe, Norteamérica y el Canadá. En video estarán viendo la próxima conferencia. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que el ángel del pacto les continúe bendiciendo y hablándole directamente al corazón y dándole a conocer las cosas que deben suceder en este tiempo final, en el fin del siglo. Y conoceremos todas esas cosas porque nosotros estamos escuchando la voz de Dios en el fin del siglo. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con nosotros al señor Andrés Cruz Gallego para continuar y finalizar en esta noche esta actividad.